Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, lo que corresponda. Estamos en Materialidad 1 de la Cátedra del Arquitecto Pambini. Mi nombre es César Altuzarra. Vamos a desarrollar algunos conceptos básicos que tienen que ver con la estructura y cómo esos conceptos se han aplicado y evolucionado a través de la historia. Y también vamos a reconocer a la estructura, no solo en su consideración mecánica, sino como un componente expresivo de la arquitectura. Cuando hablamos de estructura, en realidad estamos haciendo referencia a una categoría abstracta. Todos los elementos de la Tierra están sometidos a la ley de gravedad. Por tanto, el peso genera una exigencia en los materiales que nos obliga a configurarlos de determinada manera en función de su capacidad resistente. Así podemos reconocer un comportamiento estructural en una viga, en una losa o en una columna, pero también podemos reconocer ese comportamiento estructural en la membrana superficial de una pompa de jabón o en los hilos de una telaraña. En todo caso, podemos distinguir aquellos elementos, como los citados anteriormente, que tienen una misión eminentemente estructural, como la losa, como las vigas, como las columnas, y aquellos que, por estar sometidos a las leyes de la gravedad, por supuesto también tienen una misión estructural, pero no es su esencia. Cuando hablemos de estructura, vamos a referirnos en estas clases a un sistema, o sea, a un conjunto de elementos que interactúan entre sí, dando como resultado un todo. En nuestro caso será un todo estructural. Toda estructura bien concebida debe cumplir tres principios básicos que están descritos en la diapositiva: resistencia, equilibrio y estabilidad. Veamos las tres condiciones con un ejemplo. El cuerpo humano es un sistema estructural configurado a partir de dar respuesta a las exigencias de la ley de gravedad. Si la aceleración de la gravedad, por ejemplo, fuera mayor, el tamaño de los componentes seguramente tendría que ser mayor. Tomemos un ejemplo contrario. En ausencia de la gravedad, los astronautas pierden masa muscular y estructura ósea. El cuerpo se configura de otra manera al estar en relación a las exigencias a que está sometido. Veamos por un momento nuestro modelo de cabecera. Constituye un sistema estructural y por tanto debe cumplir esas tres condiciones básicas que mencionamos antes. Veamos cada una de ellas aplicadas a el sistema estructural que constituye el cuerpo de la modelo. Resistencia. La capacidad o mejor dicho, la cantidad de material que constituye el cuerpo es la necesaria en función de la capacidad resistente del material que lo constituye y de las cargas a que ese material es sometido. Por ejemplo, si yo evalúo esta sección, voy a poder determinar que la cantidad de material que tiene la pierna es la suficiente para resistir la carga. ¿Cuál es la carga? El peso propio más la ropa que la modelo tiene. Entonces tengo la cantidad de material necesario para soportar esa carga sin que este elemento se rompa.
La otra condición a la que habíamos estado haciendo referencia era equilibrio. El equilibrio se da a partir de la acción, la carga ejerce una determinada acción, el peso de la modelo ejerce una determinada acción sobre el punto de apoyo y se obtiene una determinada reacción respecto del suelo. Esta acción y reacción deben dar como resultante cero, o sea que el cuerpo en su punto de apoyo está en equilibrio. De lo contrario, si la resistencia del suelo fuera menor que la capacidad resistente en función del peso de la modelo, se hundiría. Estabilidad. La distribución de las cargas, su propio peso, el peso de la ropa y de las cargas externas, hablamos en este caso, por ejemplo, podríamos considerar el viento, permite que en esta imagen el cuerpo se mantenga estable. Aunque podemos reconocer que cualquier mínima alteración de esas condiciones podría, por supuesto, alterar esa estabilidad. Por ejemplo, una brisa o alguien que aplique una carga mínima en un determinado punto lo haría desestabilizar. Luego vamos a desarrollar estos conceptos con dispositivos espaciales. La ampliación del hall de la estación de trenes del arquitecto ingeniero Santiago Calatrava en Lucerna cumple con estos tres requisitos básicos de la estructura que mencionamos anteriormente: resistencia, equilibrio, estabilidad, por supuesto. La disposición de los elementos materiales genera una forma en donde cada componente cumple con su cometido mecánico. Pero también Calatrava utiliza los elementos estructurales como un recurso expresivo de la forma. La distribución de la masa estructural de hormigón balancea el peso de la cubierta liviana. El nuevo edificio, el hall de la estación, se arrima al edificio existente, pero no lo toca. En este punto no transmite ninguna carga. No altera la condición estructural original de este edificio. Esta autonomía, esta necesidad de no generar ninguna carga sobre el edificio existente, genera una autonomía estructural de este nuevo componente y obliga a Calatrava a distribuir las cargas del mismo modo que lo hace nuestra bailarina en el ejemplo anterior. La configuración formal, consecuencia del comportamiento estructural, constituye un sistema estructural al servicio de las cargas, peso propio y cargas externas. Todo este cuerpo de masa, de hormigón, está balanceando el peso de la cubierta liviana y para poder mantener ese estado de balanceo que puede ser alterado, por ejemplo, por la condición de viento. Acá tenemos dos estados de carga: la gravedad, el peso de la cubierta, y la posibilidad de una carga horizontal por viento, que haría que esta cubierta pudiera por succión elevarse o generar una carga adicional. Para poder mantener esa condición de equilibrio, Calatrava recurre a estos elementos verticales que actúan en determinado momento como un puntal y en otro momento como un tensor. Cuando tengo una carga de viento, en donde este techo tiende a elevarse por succión, estos elementos actúan
como un puntal. Cuando actúa la carga, el peso de esta cubierta, estos elementos actúan como un tensor. Entonces decimos que la estructura no solo está al servicio del comportamiento mecánico, sino que también puede ser un componente de la configuración arquitectónica del edificio. Describamos algunos elementos estructurales simples. Veamos cómo se van configurando en estructuras más complejas. Podemos reconocer elementos lineales de eje recto. En el primer caso, puede ser una columna o un pilar que recibe una carga y la transmite al punto de apoyo. También reconocemos como elementos lineales aquellos que cuelgan de una determinada superficie y soportan en el otro extremo una carga. Este sería, por ejemplo, el caso de una varilla de un ventilador de techo o el cable de una lámpara. Es lógico entender que estos dos elementos, a pesar de estar sometidos a una carga vertical, el estado de tensión que genera hacia el interior del elemento es contrario en un caso al otro. Acá tiende a comprimirse, en este otro caso tiende a estirarse. Después vamos a ver claramente cuál es ese estado de tensión que genera este estado de carga. Si este elemento lineal lo apoyamos sobre dos bordes, decimos que está simplemente apoyado, podemos pensar que emula a una viga. Si utilizamos tres elementos lineales, que no están asociados entre sí, simplemente hay dos elementos verticales y un elemento que está apoyado sobre ellos, podemos decir que constituye una estructura adintelada. Podemos también decir que constituye una estructura trilítica en el caso que los elementos sean de piedra. Está constituido por dos elementos verticales y un elemento horizontal, una pieza que denominamos dintel. La figura siguiente refiere a una estructura monolítica, en donde el grado de empotramiento en el encuentro permite prescindir de un segundo apoyo. En este caso es la unión, el elemento vinculante, el que posibilita una estructura de estas características. Las estructuras lineales de eje curvo pueden representar un arco o una cuerda de comportamiento estructural diametralmente distinto, opuesto. Ya veremos cómo es ese comportamiento estructural. También podemos reconocer elementos estructurales planos de superficie continua, en estos casos, que si son horizontales los denominamos losas, y si son esos elementos superficiales planos verticales de superficie continua, los denominamos tabiques o paneles. La vinculación entre elementos lineales puede constituir una pieza mayor que, si están dentro de un plano, lo denominamos reticulado plano. Podemos distinguir
elementos superficiales curvos, y aquellos que se encuentran colgados los denominamos membrana, cuando su espesor respecto de su superficie es relativamente pequeño. O cáscaras cuando están apoyados. La sucesión horizontal y lineal de un arco genera una bóveda. Bueno, un arco rotando sobre el eje vertical constituye una cúpula. Las estructuras plegadas permiten, mediante el plegamiento, obtener con elementos de pequeño espesor un rendimiento estructural a través de la elevada rigidez que produce ese plegamiento. Las estereoestructuras son estructuras en general compuestas por elementos metálicos, por barras y nudos, y generan una estructura mayor a lo que podría llegar a ser una estructura reticulada plana. Las estructuras reticuladas tridimensionales son tipos especiales de estructuras derivadas de la anterior. Y las estructuras neumáticas requieren de la presión del aire para constituirse como un elemento estructural. Bueno, las cargas, los edificios y consecuentemente sus componentes estructurales están sometidos a cargas. Esas cargas pueden ser internas y externas. Pueden ser también permanentes o accidentales. Vamos a desgranar cada una de ellas. Si tenemos que el peso propio de los elementos estructurales es una carga permanente, siempre estática y depende del peso específico de los materiales. Por ejemplo, el peso específico de la madera está en el orden de los 1000 kilos por metro cúbico. El del hormigón, 2400 kilos por metro cúbico. El acero, 7800 kilos por metro cúbico. El peso específico de la mampostería de ladrillos comunes es de aproximadamente 1600 kilos por metro cúbico. Si esa mampostería fuera de ladrillos huecos, está en el orden de los 1300 kilos por metro cúbico. Si nosotros cubicamos los elementos estructurales y los multiplicamos por su peso específico, podemos obtener la carga permanente del edificio. También tenemos la sobrecarga, que dependerá del destino del local. Corresponde a un promedio de la carga estimada de los muebles y de las personas distribuidas por metro cuadrado según la actividad que se desarrolla en el local. Así, por ejemplo, si pensamos en un dormitorio, tendremos una sobrecarga de aproximadamente 150 kilos por metro cuadrado. Quiere decir que la cantidad de personas y los muebles que va a contener esa actividad dormitorio, se establece un promedio de cuál es la carga distribuida y va a ser del orden de los 150 kilos por metro cuadrado. Mientras que en una biblioteca, si nosotros pensamos en una biblioteca y en el peso de los libros, del mismo modo en un depósito,
por supuesto esa sobrecarga va a ser mayor. Puede oscilar en el orden de los 400 y 600 kilos por metro cuadrado. Así también tenemos las cargas accidentales. Esas cargas en general son dinámicas y refieren a fenómenos como el viento, la nieve o el sismo. También las cargas las podemos definir como distribuidas o concentradas. Se transmiten de forma concentrada o distribuida. En este caso, una columna representa una carga vertical concentrada. Una viga representa una carga horizontal concentrada. Una losa representa una carga distribuida horizontal. Y un tabique representa una carga. Repasemos estos tres elementos que decimos que deben estar ligados entre sí en toda estructura. El equilibrio debe ser estático y asegurar la inmovilidad de la estructura en su conjunto y cada una de sus partes respecto al cimiento que la sustenta, según el principio de acción y reacción. La resistencia está dada por cada material de la estructura, que debe ser capaz, en todos y cada uno de sus elementos, de soportar las fuerzas internas a que se le somete como resultado del estado de carga general y las acciones locales de cada fuerza exterior. Y finalmente, como decíamos, la estabilidad se relaciona con el peligro de movimiento inaceptable en un edificio en su totalidad, que puede estar dado por la acción de vientos huracanados o por el movimiento del suelo en condiciones de sismo. Esa estabilidad de una estructura a cargas horizontales, fundamentalmente viento o sismo, vamos a considerarla como si fuera una carga horizontal, puede conseguirse la estabilidad mediante elementos de desarrollo superficial, colocados en el sentido de la carga, o a través de elementos lineales, como estos que vemos acá, conformando una figura indeformable que es el triángulo. Este tipo de cruz se denomina de San Andrés. Veamos ahora cuáles son los modos de representación de los sistemas de distribución de carga. Acá tenemos representado un esquema de un edificio en planta, que podríamos hablar de un sistema estructural más cerrado, con muros portantes, que paulatinamente va transformándose y pasando a un sistema estructural más abierto, de columnas y vigas. Entonces arranquemos por el primero. Cuando la losa distribuye la carga en dos direcciones, como vemos acá, se trata de una losa cruzada. Todos los muros o tabiques reciben carga. En este caso, cada tabique recibe un cuarto del peso propio de la losa más la sobrecarga. Y se representa así, con un circulito con dos líneas, que en definitiva, en el caso de las losas de hormigón armado, esas dos líneas representan la distribución de la armadura, que coincide con estas dos direcciones. O sea, quiere decir que el acero
en las losas de hormigón armado se colocan en estas dos direcciones y estamos en presencia de una losa cruzada. Pasemos al caso siguiente, en donde solamente tenemos dos líneas, dos muros de apoyos en los laterales. En este caso, la losa distribuye la carga en una única dirección. Los tabiques o los muros reciben la mitad de la carga de la losa cada uno de ellos. Estamos en presencia de lo que denominamos una losa derecha, y en el caso de una losa de hormigón armado, quiere decir que el acero se coloca, la armadura principal, en esta dirección. Así definimos una losa derecha. También, por supuesto, las losas de hormigón armado conllevan o tienen una armadura de repartición en el otro sentido, pero colabora con la distribución de la carga, pero no es la armadura principal, que va a ir en el sentido de la dirección que establece la losa derecha. En el caso C, si reemplazo uno de los muros portantes por dos columnas y finalmente una viga, que en un extremo esta viga va a estar en ménsula, quiere decir que no va a tener un apoyo en este punto, la distribución del peso de la losa se hace de manera idéntica al 50% para el tabique y para la viga. Y desde estas vigas se distribuirá a las columnas como una carga concentrada. Acá podríamos ver en este ejemplo que claramente esta columna va a recibir una carga menor que esta columna, porque por supuesto la superficie de incidencia, tenemos este es el área de incidencia de distribución de carga para esta columna, y este es el área, que es un área mayor, casi podríamos decir del doble que la anterior, es el área de incidencia de distribución para esta columna. Entonces esta columna va a recibir prácticamente el doble de carga que esta otra columna. No estamos haciendo ninguna valoración cuantitativa, pero podemos intuitivamente reconocer cuál es el comportamiento que tienen esos elementos estructurales a partir del sistema de distribución de cargas. En el ejemplo anterior, en el ejemplo siguiente, en el caso D, tenemos una losa en voladizo. Fíjense que diferenciamos a la losa, la denominamos en voladizo, y cuando tenemos un elemento que tiene un falso apoyo, digamos que no existe su apoyo en el otro punto, que es una viga, hablamos de ménsula. Ménsula, viga, voladizo, losa en voladizo, cuando tenemos un elemento de estas características. La losa es un voladizo, la viga una ménsula. Entonces, sigamos con el sistema de distribución de carga. Acá ya eliminamos los muros y reemplazamos todo el sistema de distribución de carga vertical por carga concentrada vertical. O sea, tenemos 4 columnas. La losa, en este caso, se mantiene una losa derecha porque tenemos una viga en este punto y una viga en este punto. Si nosotros hubiéramos colocado vigas acá y acá, esta losa podría ser cruzada. La continuidad estructural del voladizo. Bien, como veníamos diciendo, si nosotros aplicamos una carga a una estructura, esta
tenderá a deformarse. Las tensiones que allí se originan, ahora las vamos a ir definiendo cada una, pueden ser de tracción, de compresión, de corte, y también pueden aparecer flexión, que en definitiva no es más que una combinación de los estados de compresión y de tracción en un mismo elemento estructural. Tenemos que hacer una aclaración que siempre estamos hablando de materiales elásticos, en lo que denominamos el periodo elástico. Los materiales tienen un comportamiento elástico y un comportamiento plástico. Nosotros vamos a considerarlos dentro de lo que se denomina el periodo elástico. Quiere decir que si yo aplico una determinada carga a un elemento estructural y ese elemento se va a deformar de una determinada forma, y a partir de eliminar esa carga, cuando estoy dentro del periodo elástico, el material vuelve a su forma o su estado original antes de aplicarle la carga. Y así sucesivamente, cargo y descargo, y el material se comporta de manera elástica, deformándose y volviendo al estado de forma anterior. En cambio, cuando está en el periodo plástico, esa deformación es permanente. Ahora vamos a explicar sucintamente algunos estados de tensión que aparecen. Tomemos un ejemplo sencillo, como es un árbol. Un árbol podemos considerarlo un elemento estructural sometido a algunas cargas propias y externas. En este caso, estaría sometido a las cargas propias, consecuencia de la gravedad, de su propio peso, que es la copa del árbol, y el propio peso del tronco. Todas esas cargas son transmitidas y tienen una reacción del suelo sustentante. Estamos pensando ahora en una carga gravitatoria. Esa carga, cuando es una carga de este tipo, se produce un estado que denominamos de compresión. ¿Qué quiere decir ello? Que las partículas que constituyen el material, las fibras que la constituyen, los espacios entre cada una de las partículas, tiende a acortarse. Entonces, el material está sometido a un esfuerzo de compresión que tiende a deformarlo, en este caso a comprimirlo. Cuando nosotros estamos en este estado de compresión, puede aparecer un fenómeno que es el denominado efecto o fenómeno de pandeo, como consecuencia de esa solicitación de compresión. Entonces decimos que con este tipo de esfuerzo puede aparecer el pandeo, situación que se produce cuando se aplican fuerzas de compresión a una columna, a una pared demasiado delgada y alta. Estas comienzan a curvarse y finalmente se rompe. Es un fenómeno que aparece de manera súbita y está en relación el espesor del elemento estructural respecto de su altura. Si nosotros tenemos un elemento de poco espesor, pensemos en una varilla, y una varilla larga, cuando le aplicamos una mínima carga, esa varilla va a tender a deformarse, a aparecer el efecto de pandeo, y es un efecto peligroso desde el punto de vista estructural. En cambio, si esa varilla aumentamos su sección, pasamos a una barra, cuando nosotros apliquemos en esa misma altura la misma carga, no va a tender a aparecer el fenómeno de pandeo, porque la relación entre el espesor y la altura varió. Entonces va a poder evitar esa deformación súbita que es sumamente peligrosa.
Y el estado de tensión opuesto al anterior que mencionamos es el estado de tracción. En este caso, las fibras o las partículas que constituyen el material son sometidas a una carga tal que tiende a separarlas entre sí. En el caso anterior, tendía a aproximarlas, a arrimarlas una con otra. En este caso, tiende a separarlas. Y ahí decimos que aparece el estado de tracción. En estos casos, cuando aplicamos una carga, un determinado peso a un elemento que está sometido a un estado de tracción, el fenómeno de pandeo no aparece. Por eso, continuemos con el ejemplo del árbol que tomamos como referencia. Ese árbol decíamos que está perfectamente anclado a su punto de apoyo, a la tierra. En el caso anterior vimos cómo estaba sometido a determinados esfuerzos como consecuencia de la fuerza de la gravedad, de su propio peso. Y ahora vamos a ver cómo este mismo elemento estructural árbol, al estar sometido a cargas horizontales, por ejemplo el viento, provoca algunos estados de deformación de esta pieza estructural que genera tensiones. En este caso, vamos a considerar que el viento deforma el elemento estructural, provocando en el punto de anclaje un esfuerzo de corte o cizallamiento, como también se lo denomina, en donde se tienden a separar, a cortar, a hacerlo girar en ese punto, produciendo una acción dinámica que establece un corte en ese punto de apoyo. Si nosotros podemos hacer una referencia, una analogía de esta carga horizontal y de este estado de empotramiento respecto del árbol, respecto del piso, si lo giramos, podemos considerarlo como si fuera un balcón o una viga en ménsula. En definitiva, este sería el plano de la Tierra y este sería el elemento emergente. El viento, que en el caso del ejemplo era horizontal, en este caso la carga gravitatoria vertical emula a ese mismo estado de solicitaciones y genera consecuentemente los mismos esfuerzos en ese punto de anclaje, ¿no? Entonces aquí, en este punto, tiende a producirse un esfuerzo de corte o cizallamiento. Nosotros en estos casos estamos haciendo un reconocimiento empírico, digamos, un reconocimiento intuitivo del estado de carga. Continuemos con el ejemplo del árbol, en este caso un árbol derribado por el viento de la diapositiva anterior, y colocamos ese elemento estructural de forma horizontal apoyado sobre la orilla de un barranco. Así, este elemento estructural va a estar sometido a las cargas de su propio peso o a cargas puntuales, como puede ser, por ejemplo, el paso de un hombre. Si establecemos una representación respecto de este esquema de distribución de carga, cuando está sometido a su propio peso, podemos pensar que es una carga repartida, uniformemente repartida. Este sería el punto de apoyo y este sería el otro punto de apoyo del otro barranco. Pensemos que nosotros en todos estos diapositivos lo que estamos viendo es un análisis de los estados estructurales desde un punto de vista intuitivo. Luego, en el desarrollo de las asignaturas estructurales, ustedes van a desarrollar análisis justamente desde el punto de vista cuantitativo y analíticos. Bueno, volviendo al caso del ejemplo, decimos que aquí tenemos colocado el elemento estructural, el tronco, y que en este caso, si está sometido a su propio peso, estaría sometido a una carga
uniformemente repartida. Este elemento tiende a deformarse de este modo. Por tanto, podemos inferir que tiene un comportamiento en las fibras inferiores y un comportamiento opuesto en las fibras superiores. Fíjense que como consecuencia de esa deformación, las fibras, las partículas que componen el elemento estructural, en este punto tienden a separarse. Por tanto, ahí aparece un esfuerzo de tracción. En este punto, las partículas tienden sus espacios a aproximarse. Consecuentemente, estamos en presencia de un esfuerzo de compresión. Decimos que el elemento estructural tiene un eje neutro, a partir del cual el estado de compresión se hace mayor hacia los bordes, y lo mismo desde ese eje neutro hacia la parte inferior, en este estado de carga, el esfuerzo de tracción, o sea, la separación de los espacios entre cada una de las partículas, tiende a hacerse mayor hacia el borde, en este caso inferior. La combinación. Tomemos ahora un elemento opuesto al del caso anterior. En el caso anterior teníamos un elemento rígido, que por supuesto habíamos hecho referencia, que lo considerábamos dentro de su estado elástico. Decíamos que si le aplicábamos una carga, ese elemento se deformaba. Si quitábamos esa carga, ese elemento volvía a tomar su forma original. Pero en definitiva es un elemento rígido sometido a estos estados de tensión que habíamos visto, que combinados generan un esfuerzo de flexión simple. Si nosotros tomamos un elemento también apoyado, tomado, mejor dicho, desde dos puntos, un elemento flexible, como puede ser una cuerda, una cinta o en definitiva una pasarela de estas características, vamos a ver que ese elemento se deforma de tal manera que toma la forma de lo que se denomina una catenaria. Esa es la forma que toma este elemento, sometido en este caso a su propio peso. ¿Qué análisis podemos hacer de qué ocurre en cada una de las partículas que constituyen el elemento? Por supuesto, intuitivamente es fácil intuir, de ver, de que las partículas tienden a separarse en ese punto, ¿no? A alejarse los espacios que contienen las partículas, ese elemento. Por tanto, ahí aparece un esfuerzo de tracción en cada uno de los puntos que la constituyen. Podríamos decir que los eslabones de una cadena, que estarían vinculados de manera continua, cada uno de esos eslabones, cuando toma la forma en función de la longitud de la cuerda. Hasta ahora hemos hecho referencia a los elementos estructurales de manera genérica. No hemos focalizado en un tipo de material. En este caso vamos a enfocarnos en distintos materiales y decimos que cada material está mejor preparado desde sus características intrínsecas a comportarse mejor a ciertos esfuerzos mecánicos, a los esfuerzos que habíamos desarrollado anteriormente. Esta propiedad del material conlleva una forma natural que le es propia. El hombre ha indagado a través de su evolución tecnológica, generando ejemplos de máxima relación entre estructura y forma, que es lo que vamos a tratar de desarrollar en las diapositivas siguientes. Vamos a reconocer algunos de esos ejemplos icónicos que se han desarrollado a través de la historia, de la tecnología, y vamos a hacer un recorrido cronológico segmentado por materiales. Primero vamos a recorrer
los materiales mamposteriles, la piedra y el ladrillo, que trabajan fundamentalmente a compresión. Luego vamos a desarrollar la tecnología o el comportamiento estructural de la madera, que es un material, todos sabemos, ancestral, que conjuntamente con el hierro primero y luego con el acero han permitido constituir estructuras por entramado. Estos materiales son capaces de soportar esfuerzos de compresión, tracción y flexión. Y finalmente recorreremos los sistemas tecnológicos constructivos del vertido, material especialmente preparado para soportar esfuerzos. Bueno, como dijimos en la diapositiva anterior, vamos a ir desgranando cada uno de los materiales y cuál es la relación forma-materia en función de esta capacidad intrínseca que cada material tiene. Vamos a hacerlo en un orden cronológico, pensando primero en aquellos materiales preindustriales como la piedra, el ladrillo e incluso la madera, y en la clase próxima vamos a desarrollar los materiales industriales como el hierro, fundamentalmente el acero y el hormigón armado. Decíamos que la piedra como el ladrillo son materiales preparados para trabajar a compresión. La arquitectura griega tiene su desarrollo inicial en estructuras de madera. Luego adopta la piedra como un material perenne, pero la técnica de la carpintería está en su esencia. Comenzaron con estructuras, con una tecnología del desarrollo de la carpintería, y luego utilizan la piedra como un material que va a eternizar sus estructuras. Las columnas y dinteles la caracterizan, y la distancia entre las columnas está condicionada por el tamaño de la piedra dintel. Esa piedra que es capaz de soportar una determinada carga antes de romperse. Por tanto, esa carga, que es su propio peso más la carga que llega a ella de las cubiertas, sabemos que la piedra es incapaz de soportar esfuerzos de tracción o muy baja capacidad de soportar esos esfuerzos, y por tanto debemos relacionar la distancia entre los puntos de apoyo, y es una limitante justamente para la luz que tienen cada uno de esos elementos. Y también, por supuesto, por el tamaño que se consigue o que se pueda manipular del bloque dintel. Las columnas están constituidas por piezas, por bloques que están superpuestos uno sobre otro y que en su superficie de contacto están perfectamente pulidas, como para que esa transmisión de la carga gravitatoria se haga de una manera en una superficie de contacto continua, de modo que aparezcan solamente estados de compresión y no aparezcan, por la irregularidad de la superficie que pueda tener, algunos estados de tracción que harían que las piezas se rompan. No hay ningún adhesivo, ningún elemento mortero agregado, nada que ligue estos dos elementos, simplemente están apoyados con un trabajo de un pulimento perfecto para que el material esté sometido a el esfuerzo que es capaz de soportar, en este caso, compresión pura.
Toda esta estructura, en función de su localización, está sometido también a cargas horizontales, el viento, pero mucho más fuertemente el sismo. Por tanto, cada una de estas piezas contienen bloques de madera en el interior que las vincula como para poder absorber esa carga horizontal a la que estamos haciendo referencia. Las estructuras adinteladas son estructuras simples de pilar y dintel. Cuando son de piedra las denominamos estructuras trilíticas, pero por traslación a una estructura de estas características, en donde los elementos verticales reciben la carga de un elemento horizontal que está simplemente apoyado sobre ellos. No hay ningún tipo de vínculo más que un apoyo. Quiere decir que la deformación que se produzca en el elemento dintel, que generará una flexión simple, no va a transmitir ningún tipo de deformación más que la de compresión a los elementos verticales o pilares. Es una estructura tan básica que hasta un niño es capaz de emularla en sus primeras experiencias con la forma y los cubos. El dintel tiende a deformarse, como decíamos, según la gráfica, generando esfuerzos internos de tracción en la parte inferior y de compresión en la parte superior de la pieza. La observación de cómo la naturaleza generaba grandes vanos por medio de cuevas naturales o en grandes bloques de hielo, el hombre comenzó a emular la configuración que adoptaban esos grandes vanos. Primero con la piedra y luego con el ladrillo. Una forma donde el material trabajaba a compresión. Ya no estaba condicionado en conseguir una piedra de gran tamaño, como vimos en el caso anterior, para salvar una distancia, como el caso del dintel, sino que con la conformación de pequeñas unidades asociadas se determina una forma que podía a partir de ella obtener la luz deseada. Al principio los arcos eran, como se denominan, falsos arcos, ya que estaban constituidos mediante hiladas de salientes sucesivas desde las dos orillas para constituir finalmente un arco. Luego, con la evolución de la técnica, requirió de una estructura auxiliar en el principio, que denominamos cimbra. Es como un molde para colocar cada una de las piezas sobre ese molde. Cada una de estas piezas las denominamos dovelas, hasta colocar la última pieza, que se denomina clave. Recién ahí la estructura se conformaba. Cada pieza trabaja a compresión pura y la forma de arco genera un empuje lateral en el arranque, en el apoyo, que es necesario contrarrestar. Serán en el principio los contrafuertes colocados en los laterales de esos arcos, los encargados de absorber esas fuerzas horizontales y transmitirlas en definitiva al suelo. Los
romanos construyeron maravillosas obras de arquitectura con el principio del arco. Adoptaron el arco como un principio estructural. En el caso de la imagen, vemos una obra de infraestructura para llevar agua a la ciudad, un acueducto, para salvar el valle y conducir el agua por la parte alta, construyendo una estructura de arcos sucesivos. El empuje lateral que genera este arco en este punto es contrarrestado con el empuje igual y de sentido contrario del arco sucesivo. El empuje que se genera del último arco en el punto de apoyo y del primer arco en el arranque de la estructura es absorbido por el talud de la montaña. Se va a hacer cargo justamente el talud de la montaña del componente horizontal en los extremos de este acueducto. En el tramo, esos esfuerzos horizontales que se producen se absorben mutuamente. Este saliente que nosotros vemos acá, que se denomina imposta, permitía el apoyo de la cimbra, que luego será retirada. Imagínense que si yo tengo que colocar una cimbra en este punto sin este elemento de apoyo, tendría que apuntalar desde esta altura, una altura muy importante, primeramente el arco para poder sostenerlo. En cambio, era el mismo pilar que con este saliente permitía la colocación de la cimbra en ese punto alto. Por supuesto, este elemento, que es un elemento meramente auxiliar, que se requiere para un determinado momento de la producción del sistema estructural, queda de manera indeleble en la imagen. La arquitectura gótica llevó las estructuras de piedra, podríamos decir, al paroxismo, a su máxima expresión arquitectónica. Los contrafuertes del románico en el periodo anterior eran gruesos, pesados, fueron reemplazados por sutiles arbotantes para contrarrestar ese empuje lateral al que hacíamos referencia hace un rato de las bóvedas. Pensemos que estas obras maestras, que han alcanzado alturas impensadas, en algunos casos hasta 160 metros de altura, están construidas con piezas mediante aparejos, sin mortero, solo apilando. La técnica de la estereotomía, que así es como se llamaba el arte y la técnica de labrar las piedras, permitía este maravilloso enlace entre piedras que había que ejecutar una a una en función de la forma que tenía el arco. En ese sentido, el gótico evoluciona tecnológicamente respecto a la utilización del arbotante y incorpora el pináculo y también el arco apuntado. El arco apuntado es una evolución del arco de medio punto, ya que imaginemos que a cada arco de medio punto, en función de la luz que tenía, le correspondía un tipo de dovela particular que había que labrar especialmente en función de la luz que ese arco iba a tener. La evolución en el gótico permitió generar un arco articulado en este punto, de manera que cada uno de los dos tramos de arco que constituían al arco apuntado tenían una forma independiente de la luz, de la distancia,
de manera que permitía una producción universal de las dovelas, que luego, a partir de la articulación en este punto y en este punto, podía adaptarse a cualquier luz. Eso permitió una producción acelerada, ya que las dovelas no debían labrarse cada una en función de la luz del arco de medio punto, sino que podían hacerse en una producción más masiva. Eso, por supuesto, es un salto cualitativo muy importante respecto de la producción. Los arbotantes, que reemplazaron a los antiguos contrafuertes, son elegantes y contenían la cantidad mínima de material necesario para encauzar esos empujes horizontales a los que hacíamos referencia. Las líneas de tensión se han verificado mediante simuladores, pasan exactamente por las piezas de piedra en la cantidad de material mínimo necesario para poder soportar esas tensiones. El material no está sobredimensionado, generando esto una sublimación, una elegancia extrema en términos estructurales. Los pináculos, que en general están habitados por esculturas representativas, también constituían un elemento estructural, ya que contribuían con su peso, una carga vertical, a desviar el empuje horizontal hacia el punto de apoyo. Este conocimiento se fue haciendo mucho más acá. Podemos decir que el último representante de la arquitectura en piedra lo encontramos en Gaudí y en su inacabada obra La Sagrada Familia. Para concebirla, Gaudí se valió de maquetas estructurales de un valor extraordinario. En el conocimiento que el material a utilizar, la piedra y el ladrillo, están naturalmente preparados para ser sometidos a esfuerzos de compresión. Gaudí ideó unas maquetas con pesos equivalentes a las estructuras a diseñar. Vamos a verla. Esas maquetas que ideó Gaudí con pesos equivalentes a las estructuras a diseñar, colgaban esos pesos por medio de cuerdas, como vemos en estas imágenes. Las cuerdas tomaban cierta curvatura y forma en función de la carga, supuestamente proporcional, y solicitaban esas cuerdas, las cargas solicitaban esas cuerdas a tracción pura. Gaudí propuso copiar la misma forma, pero de manera invertida, de modo que ese estado de tensión, de tracción al que eran sometidas las cuerdas, invirtiéndola, el estado de solicitación iba a ser, siguiendo esas mismas líneas, de compresión. De esta manera reemplazó las cuerdas por piedras y ladrillos, siguiendo la forma de las líneas de la trayectoria de las cargas. Y garantizó de esta manera que los materiales estuvieran trabajando a compresión. Podríamos decir que es esta obra una síntesis de forma y comportamiento estructural. El ladrillo es una piedra imperfecta y por tanto requiere del mortero para generar una superficie de distribución de las cargas y garantizar que las solicitaciones sean de compresión. De lo contrario se romperá. Las propiedades mecánicas de la mampostería ya han sido desarrolladas en las clases sobre cerraduras. La madera es otro material estructural ancestral.
Su capacidad de soportar igualmente esfuerzos de compresión y de tracción lo convierte en un recurso versátil. También podemos decir que es un material anisótropo, es decir, que sus propiedades no son iguales en todas las direcciones de la pieza. Dependen, en este caso, de la orientación de las vetas de la fibra. Un material isótropo sería, por ejemplo, el hierro o el acero. Se trata de un material natural con limitaciones de sección y longitud en función de la planta de origen. Obviamente, en la naturaleza encontramos piezas de determinado tamaño. Así tenemos distintas especies nativas, mirapitá, chico, curupay, algarrobo, con tensiones de trabajo que oscilan entre los 70 y 120 kilos por centímetros cuadrados, en maderas estructurales. Recuerden que decir de que una madera es una madera dura, en realidad no sería un término apropiado, si bien es un término que se utiliza habitualmente porque la dureza corresponde a una definición de la dureza superficial. Estamos hablando de maderas resistentes, de maderas estructurales. Hoy sabemos que la explotación indiscriminada de la madera como material constructivo ha causado daños ambientales irreparables. Por esta razón se hace necesario reemplazar el uso de maderas de bosques nativos por las provenientes de bosques implantados. El aprovechamiento integral de la madera ha obligado a la industria a desarrollar elementos como las vigas laminadas en escuadrillas, esto es, en las secciones, y longitudes inexistentes en la naturaleza, y sobre todo con un grado de homogeneidad en cuanto a su preservación y condiciones estructurales. Las maderas naturales tienen longitudes máximas del orden de los 5 metros, por lo menos eso es lo que podemos conseguir hoy en los proveedores. En cambio, las vigas multilaminadas o laminadas se pueden conseguir en longitudes de 12 metros. La industria las provee en longitudes de ese largo. Y bajo pedido, sus secciones pueden ser variables y sus longitudes aún mayores. Por tratarse de un material natural, es necesario preservarla del ataque de insectos y de la humedad, utilizarla en lugares secos y tratarlas con fungicidas para evitar justamente el ataque de insectos e ignífugos para retardar el fuego. De acuerdo a la posición que toman los elementos o las piezas en el techo, constituyendo una sucesión de secciones de mayor sección a menor sección, adquieren distintos nombres. Por ejemplo, hablamos de correa superior o viga cumbrera, correas, carrera o cabios. Y así aparecerán nombres como tiratillos, clavadores, etcétera, etcétera, que constituyen el entramado de una cubierta liviana, en este caso con estructura de madera. La combinación de los elementos permiten obtener piezas compuestas mayores que, vinculado mediante pretiras metálicas o de madera, permiten aumentar su sección. Como decíamos, la arquitectura griega en su origen
hace una referencia a la estructura en madera. Triglifos, metopas, representan los cavios y el espacio entre ellos. La necesidad de cubrir luces mayores a las de las piezas en tamaño individual obligó a combinarlas de distintas formas para obtener piezas mayores denominadas cabriadas. La configuración de la cabriada permite que los elementos que la constituyen trabajen a esfuerzos axiles puros, o sea, en el sentido de la longitud de la pieza. Estos esfuerzos puros son de tracción o de compresión. Las cabriadas adoptan distintas formas y sus nombres en general corresponden al lugar de procedencia, a su origen geográfico. En las gráficas, las líneas gruesas corresponden a elementos comprimidos y las líneas delgadas o finas corresponden a elementos traccionados. Estos elementos, si bien estamos hablando de cabriadas metálicas, al ser elementos que están solicitados a tracción, podrían ser reemplazados por cables o varillas metálicas. Las secciones comprimidas, que está determinada no solo por el valor de la carga axil, sino también por el efecto de pandeo que puede sufrir esta pieza al estar sometida a compresión. Entonces sí o sí tiene que ser una pieza de determinada sección. No obstante, a partir de tener acá un dato, una información aproximada de cuáles son las piezas que están trabajando a qué tipo de esfuerzo, será el cálculo estructural el que determine las secciones definitivas. Las piezas concurren a los nudos y esas piezas se vinculan justamente en los nudos, y fíjense que tienen que concurrir a un punto, y se vinculan mediante chapas con tornillos o bulones. La posición adoptada de los distintos elementos dentro de la cabriada y su comportamiento estructural da origen a su nombre. Así, obsérvese que los pares siempre son piezas comprimidas. El cordón inferior o tirante son piezas traccionadas. Por eso justamente se llama tirante, porque el elemento está tirante, o sea, está traccionado. El pendolón, como el péndulo de un reloj antiguo, son siempre piezas traccionadas. Finalmente tenemos los codales, también llamados tornapuntas, que concurren a los pares desde el cordón inferior y son siempre piezas comprimidas. Otros tipos de cabriadas adoptan el nombre de su autor. Las columnas pueden ser de sección simple o compuestas. En este caso, deberá considerarse la carga y la esbeltez de la pieza, ya que son piezas siempre comprimidas. La vinculación entre parantes puede hacerse mediante pernos o varillas roscadas, y la separación
puede mantenerse mediante tacos también de madera, que además esta vinculación va a permitir disminuir la altura de pandeo. El punto de encuentro con el suelo es siempre un punto muy singular, ya que puede estar afectado por la humedad natural del suelo o por la lluvia. Para ello se trabajará con dados de hormigón, de manera de evitar esa humedad natural del suelo, o preferentemente con piezas metálicas que distancien la madera de la zona crítica. En este caso tenemos una estructura, una cubierta de un patio, de un gimnasio, de una cancha, en estructura de madera multilaminada. Es una estructura de madera con sección variable. Fíjense que la altura en este punto es mayor que en el punto de apoyo. La solicitación en el medio del tramo es máxima. Por tanto, la forma de este elemento está en función de la carga. Puede apreciarse que la solicitación en este punto, al ser máxima, requiere mayor cantidad de material para absorber ahí los esfuerzos. Y en este punto, que los esfuerzos son menores, la sección de material también es menor. Por eso decimos que es de sección variable. Los elementos verticales, en este caso son columnas en forma de I, están armados con parantes verticales de forma compuesta, constituyen dos elementos que abrazan esa viga. Fíjense cómo también llegan al piso a través de una pieza metálica que los vincula con el mismo y permite la separación de la madera respecto de este plano crítico, como decíamos. También podemos observar estas triangulaciones que obedecen a evitar que se desestabilice la estructura. Están en definitiva haciendo referencia a la condición de estabilidad de la estructura. Recuerden que el triángulo es una figura indeformable y evita, en definitiva, que esta estructura caiga como un mazo de naipe, si esto no estuviera. En este caso estamos en presencia también de una estructura de la cubierta en madera con vigas laminadas de sección constante, vigas de gran canto, o sea, gran altura y poco espesor. Y fíjense lo notable de este caso, como esta sucesión de estas grandes vigas, en definitiva, concurren a un punto en su apoyo, en donde paradójicamente el punto de apoyo parece ser un elemento de poca sección, prácticamente invisible, lo que hace o permite intuir que en este punto habrá un elemento metálico mucho más resistente que la madera y que permitió afinar, disminuir la sección de manera de prevalecer la transparencia y el contacto con el exterior en este punto, generando esta suerte de paradoja que este techo parecería que estuviera apoyando sobre un cerramiento liviano, digamos, un cerramiento absolutamente transparente. Esta es una obra del arquitecto Villafañe, en donde la estructura de la cubierta fundamentalmente es muy expresiva, está absolutamente separada de manera independiente del componente de cerramiento. Uno puede identificar cada una de las piezas como una unidad distinta. De hecho, en la parte del techo está compuesta por cabios
Esos cabios están realizados con madera fenólica, con tiras de madera fenólica, de manera de obtener líneas respecto de esos cabios y no barras, como sería en el caso que yo tomara un cabio de sección llena. Entonces tengo una sucesión de líneas. Fíjense que se han tomado una tarea de tipo artesanal como para poder construir en el lugar esos cabios a partir de un tablero fenólico cortado a la altura del cabio. Pero la percepción que tenemos de esos elementos es completamente distinto que si hubieran sido barras tradicionales. También vemos cómo las columnas, en este caso, cumplen una doble función. Están trabajando a compresión en el momento que la carga es gravitatoria, o sea, del peso de la cubierta, pero en el momento que acá está sometida por viento, se genera succión. Esa succión genera esfuerzos de tracción en cada una de estas columnas, y que es el esfuerzo absolutamente contrario, y en ese caso las columnas van a estar oficiando de tirante, evitando que este techo pueda volar. Fíjense también cómo la llegada de la columna al encuentro con el piso, ese punto crítico al que hacíamos referencia, lo hacen por medio de elementos metálicos. La elección de este material permite justamente que este material pueda trabajar noblemente a esos dos esfuerzos al que va a estar sometido. En un caso a compresión por la gravedad y en otro caso a tracción en el caso de que aparezca succión por viento. Claramente el grado de representatividad que tiene esta obra respecto de un ala delta apoyada sobre la tierra a la espera, digamos, de tomar vuelo. Y cada uno de estos elementos genera esa suerte de tensión, anclando la cubierta a su fundación. Y la independencia de la cubierta con sus elementos verticales respecto del cerramiento, que tiene incluso otra materialidad, es absolutamente indudable. Hay una referencia icónica, podríamos decir, entre este elemento, el ala delta, y la cubierta del edificio. Y sí, la cubierta en definitiva es un elemento que tiene que ver más con el cielo que con la tierra. Fíjense acá cómo claramente, como decíamos, estos cabios realizados por medio de láminas de placas fenólicas cortadas, ahí hay unos taquitos de unión, le da una liviandad completamente distinta si estos cabios hubieran sido macizos. La estructura metálica tiene una delgadez en donde prácticamente estos elementos se hacen imperceptibles, predominando lo que corresponde, que es en definitiva la presencia del paisaje. Esta referencia a las hebras que tienen las aladeltas es indudable. Vemos, en definitiva, en esta obra, cómo la estructura no es solo un componente estático resistente, sino que también debe ser un componente expresivo de la obra de arquitectura. Continuaremos en la clase siguiente con los materiales del periodo industrial. Vamos a ver primero el acero y su consecuencia estructural de entramados, y vamos a ver posteriormente vertidos el hormigón armado. Muchas gracias.